Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Qué gusto, qué bendición es poder estar ya al lado tuyo en el lugar donde te encuentras para compartir un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. Bueno, si hablamos de la resurrección un día de Lázaro, hay que hablar de la resurrección de aquel que lo resucitó a él y no resucitará a nosotros en el día postrero en Cristo Jesús. Y vale la pena tener la lectura completa que hace el Evangelio según San Juan, capítulo 20, los primeros versículos acerca de este trascendental hecho de la resurrección de Cristo Jesús. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto». Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Impresionante esto. Porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y que Él le había dicho todas estas cosas. Interesante. Sí, es interesante que ninguno de los evangelios describe la resurrección, sino los resultados de la misma, es decir, al Señor resucitado. Nadie fue testigo del acontecimiento en sí, obvio. Todos los evangelios concuerdan que las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz y las primeras frente a la tumba vacía. Mateo y Juan también presentan a las mujeres como los primeros testigos del Señor resucitado. Y bueno, ahora nuestra atención en este pasaje que acabo de leer es el significado de la ausencia de Jesús en la tumba. Bueno, las narraciones de la resurrección comienzan con la historia de la visita al sepulcro. María Magdalena ve quitada la piedra y regresa inmediatamente para informar a Pedro y a Juan. Y bueno, pensaron que alguien había robado el cuerpo del Señor Jesús. Pues sí, eso ocurría con frecuencia en aquel tiempo, sobre todo en la tumba de los ricos. Y bueno,
La evidencia de que María Magdalena no fue sola a la tumba es que habla en plural, dicen, no sabemos. Y los dos discípulos corrieron al sepulcro. Juan llega primero, pero el más impulsivo. Pedro entra enseguida a la tumba. Juan le sigue dentro. El sudario enrollado no era señal de un robo, pero no entendieron. El versículo 8 dice que Juan vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Que Jesús había resucitado? ¿Creyó la palabra de María Magdalena? Mi forma personal de entender esto es que él creyó el cumplimiento de la Escritura. Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Wow. Quizás algún comentario sobre el versículo 9 nos da a entender que en aquel momento todavía no esperaban la resurrección. Pedro, Juan y María vieron la tumba vacía, pero no interpretaron correctamente la evidencia. Por eso cada uno se fue a su propia casa, pues estaban emocionalmente desgastados. Y lo maravilloso es que Jesús se muestra resucitado a María Magdalena. ¿Por qué lloráis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive ya? Cristo resucitó. Es la evidencia clara de la Escritura. Pablo a los Corintios escribe y dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Y hoy seguimos predicando estos detalles hermosos de su resurrección, aunque un Pedro, un Juan, aún María Magdalena no entendieron el suceso de ese momento que ellos vivían y ese hecho de entenderle porque estaban asustados. Acababa de pasar la crucifixión de su maestro y ahora de pronto la gran noticia, el Cordero de Dios que había sido inmolado en la cruz, ahora estaba de pie, resucitado y dando esperanza de gloria a todos los que creemos en Él. Finalmente, Él es la primicia de los que resucitaron, y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos en el día postrero en su nombre. ¿Queda claro? Simple y sencillamente creemos en el Cristo resucitado. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Como siempre, mi anhelo de todos los días, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.